Bien, hola de nuevo. Voy a continuar con otro video para terminar de explicar el Power que estábamos viendo recién. Corté el video porque se estaba haciendo muy largo. ¿Sí? Comparto de nuevo el PowerPoint. Nos quedamos aquí, la parte de deshidratación. Bien. Eh, bien, vamos a ver qué ocurre en situación de deshidratación. En situación de deshidratación. En una persona. En primer lugar, cuando perdemos mucho líquido por transpiración, ¿sí? O por orina también puede ser, disminuye la cantidad de plasma sanguíneo, ¿sí? Tenemos, como dijimos, parte líquida de la sangre que es plasma, parte sólida de la sangre que son hematíes o células sanguíneas, de las cuales el 99% son los glóbulos rojos. O sea que básicamente tenemos plasma sanguíneo y glóbulos rojos, los componentes de la sangre, ¿sí? Cuando transpiramos mucho perdemos la parte líquida de la sangre, que es el plasma, ¿sí? Acá yo les puse este menos que puse acá, significa que se pierde, que disminuye. Cuando les pongo más es porque aumenta. Bien, acá en este caso, menos plasma sanguíneo quiere decir que se pierde plasma. Al perder plasma, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la viscosidad de la sangre. O sea, eh, disminuye la cantidad de líquido, aumenta la parte sólida, por lo tanto vas a tener una sangre, una sustancia que va a ser más espesa, más pesada, más densa. ¿Sí? ¿Se entiende? Eh, porque la relación plasma-glóbulos rojos se va a modificar, disminuyendo la cantidad de plasma, ¿sí? Y quedando la misma cantidad de glóbulos rojos, que no los vamos a perder. Entonces, aumenta la viscosidad de la sangre se vuelve más espesa, más pesada, ¿sí? ¿Y esto qué consecuencia va a traer? Un mayor esfuerzo por parte del corazón. Cuando tenemos una sangre mucho más espesa, el corazón se tiene que esforzar mucho más para impulsar esa sangre en cada latido, ¿sí? Con cada sístole tiene que hacer mucha más fuerza para poder empujar esa sangre, ¿sí? Porque la sangre está más densa, más viscosa, más pesada. ¿Tá? Es como cuando decimos remarla en dulce de leche, ¿sí? La sangre está pesada y al corazón le cuesta mucho más empujar esa sangre que está densa, ¿sí? ¿Por qué está densa? Porque tiene poco plasma, ¿sí? Y muchas células. Mucha parte sólida, poca parte líquida. Por otro lado, en situación de deshidratación, disminuye la transpiración. Cuando estamos deshidratados, ¿sí? Por lo general, con un nivel de deshidratación del 1 o 2%, ya empezamos a sentir sed. Cuando empezás a sentir sed es porque está deshidratado ya, ¿sí? Cuando empezamos a deshidratarnos, el cuerpo responde liberando hormona antidiurética. ¿Sí? La hormona antidiurética que se va a liberar en la adenohipófisis, perdón, en la neurohipófisis, eh, va a limitar la pérdida de líquido, tanto por orina como por transpiración. Entonces voy a decir, buenísimo, libero hormona, el cuerpo se adapta, se arregla solo. Si transpiro demasiado, mi cuerpo empieza a liberar antidiurética, disminuye la cantidad de transpiración. Entonces ya no pierdo líquido, re bien. El problema es que si dejas de transpirar, ¿sí? Empieza a aumentar la temperatura corporal, porque tu principal mecanismo para perder calor, para que la sangre caliente pierda su calor, el principal mecanismo era la transpiración, la evaporación, que representaba el 80% de la pérdida de calor en actividad física. Ahora no lo tenés porque está disminuyendo por liberación de la antidiurética, por lo tanto va a empezar a aumentar la temperatura corporal, ¿sí? Cosa que es muy peligrosa porque puede desembocar en un síncope por calor, desmayo por calor, o golpe de calor. Bien. Otro.
Deshidratación conlleva a pérdida electrolítica, que ya lo hablamos. ¿Sí? Cuando pierdo demasiada agua, junto con esa cantidad de agua que pierdo del cuerpo, a su vez pierdo electrolitos, pierdo mucho sodio, ¿sí? Y eh, esta pérdida de sodio se le denomina hiponatremia, ¿sí? O sea, cuando pierdo mucha cantidad de sodio, caigo en un estado de hiponatremia. ¿Por qué hiponatremia? Porque, a ver, voy a poner el anotador rojo. Bien, hiponatremia es hipo de menor cantidad, na viene de sodio y Na es la abreviación de sodio en la tabla periódica. Entonces, de hiponatremia sería baja concentración de sodio. La hiponatremia me va a causar un estado de somnolencia, de fatiga constante, ¿sí? Tal vez a más de uno le pasó cuando realizan actividad física muy prolongada, ¿sí? O se sobreentrenan, ¿sí? O estuvieron entrenando o practicando deporte en un ambiente muy caluroso durante mucho tiempo y transpiraron muchísimo, y a pesar de que se hayan hidratado bien o no, independientemente de eso, llegan a su casa y no solo sienten cansancio físico, sino que hasta sienten sueño, ¿sí? Esa sensación de sueño es provocada por la falta de sodio, ¿sí? Porque el sodio se utiliza como neurotransmisor en el sistema nervioso, ¿sí? Es un tema que lo veremos más adelante cuando veamos sistema nervioso. Se utiliza como neurotransmisor, por lo tanto, con una concentración baja de sodio en el cuerpo, empieza a fallar el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso. Por tanto, empieza a decaer y a tener sueño, ¿sí? Letargia se dice. Eh, ese es un efecto o una consecuencia de la hiponatremia, ¿sí? El letargo o el sueño. Esto para acá. Bien, ¿qué más? Con la deshidratación disminuye el volumen sistólico. ¿Sí? Disminuye el volumen sistólico porque disminuye el volumen de sangre. ¿Sí? Como disminuye la cantidad de plasma en sangre, va a disminuir, por tanto, el volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que pulsa el corazón en cada sístole, en cada contracción. Al disminuir el volumen sistólico, o sea, va a disminuir el volumen sistólico, va a aumentar la tensión arterial también, ¿sí? Otro efecto de la deshidratación, pero a su vez, al disminuir el volumen sistólico, el cuerpo lo va a compensar aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue necesitando un abastecimiento de sangre, ¿sí? De cierta cantidad de sangre. Si ahora vos, con cada sístole, con cada contracción del corazón, expulsás menos cantidad de sangre, porque tenés menos cantidad de sangre, porque disminuyó el plasma, entonces el corazón compensa aumentando la frecuencia cardíaca para seguir enviando la misma cantidad de sangre que antes, ¿sí? Al cuerpo. Va a disminuir, por tanto, también el gasto cardíaco máximo. ¿Sí? El Q es el gasto cardíaco o el volumen minuto cardíaco, es lo mismo. El volumen minuto cardíaco o el gasto cardíaco máximo, o sea, la máxima cantidad de sangre que podés expulsar desde el corazón en un minuto a máxima intensidad, va a disminuir. Va a estar disminuido, ¿sí? El Q máximo va a estar disminuido, pero a expensas de una disminución del volumen sistólico, ¿sí? Consecuencia de una disminución de la cantidad de plasma en sangre, consecuencia de una excesiva pérdida de agua. Bien, entonces, disminuye el gasto cardíaco máximo, por lo tanto, el rendimiento no va a poder ser óptimo. Y si estás deshidratado, te va a afectar el rendimiento, obviamente, porque la cantidad de sangre que va a llegar a los músculos y a todos los órganos va a ser menor, ¿sí? Y a máxima intensidad también. Este es un marcador importante. El aumento de la frecuencia cardíaca es un marcador importante porque si vos decís, salgo a correr a, no sé,
120 pulsaciones por minuto a una velocidad de X, ¿sí? 8 o 10 kilómetros por hora. Me mantengo a esa velocidad y estuve trotando una hora o más sin hidratarme, me doy cuenta que, y si me voy tomando la frecuencia cardíaca con un cardiotacómetro, por ejemplo, me voy a dar cuenta que ya pasado una hora o, o más, si mi cuerpo ya está deshidratado, yo a la misma velocidad a la que empecé a trotar a 10 kilómetros por hora, que yo me mantenía a 120 pulsaciones por minuto, manteniendo esa misma velocidad una hora después, ya estando deshidratado, mi frecuencia cardíaca es más alta. La frecuencia cardíaca es más alta después de, no sé, una hora de ejercicio, ya en estado de deshidratación, que cuando recién empezaste a hacer actividad física. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca compensa la disminución del volumen sistólico que está disminuido por el estado de deshidratación. Espero que se haya entendido. Bien, ¿qué más? ¿Sí? A lo que iba con lo que expliqué recién es que una frecuencia cardíaca aumentada en una misma intensidad de trabajo, y para una misma intensidad de trabajo, cuando me doy cuenta que mi frecuencia cardíaca está aumentada, quiere decir que estoy deshidratado. Y podría ser un marcador. Como tenemos menor volumen sistólico, menor gasto cardíaco máximo, va a disminuir la cantidad de flujo sanguíneo en los músculos, cosa que también va a limitar el rendimiento. ¿Sí? Llega menos sangre a los músculos, llega menos glucosa, llega menos combustible, digamos, y llega menos cantidad de oxígeno. Se dificulta la producción de energía. Y por último, ¿sí? En un estado de deshidratación, el cuerpo está en un estado de estrés, ¿sí? En un estado importante de estrés por la falta de agua. Las situaciones de estrés, como la situación de deshidratación, estimula la liberación de cortisol y de adrenalina. Y entonces, en estado de deshidratación, aumenta la producción de cortisol y de adrenalina, dos hormonas, ¿sí? El cortisol, o sea, ambas hormonas provenientes de las glándulas suprarrenales que se liberan por estimulación del sistema nervioso simpático, el cortisol liberado desde la corteza de la glándula suprarrenal y la adrenalina liberada desde la médula. Ambas hormonas van a estimular la glucogenólisis en el hígado. O sea, ¿qué es glucogenólisis? Es degradación de las reservas de glucógeno que tiene el hígado. Y el hígado tiene un reservorio de glucógeno, que es el combustible energético más efectivo, el mejor combustible que hay para producir ATP, es el glucógeno. ¿Sí? Y liberación de esta hormona van a producir degradación de esos combustibles y liberación en sangre. Cosa que si estamos realizando una actividad física de baja intensidad, de muy baja intensidad, esto no es conveniente. ¿Sí? En una actividad física de baja intensidad predomina la utilización de grasas como fuente de energía. Si se empieza a degradar el glucógeno, empezamos a gastar las reservas de energía más importantes que tenemos. Y nos empezamos a quedar sin reserva de glucógeno, que es el combustible más rico y más eficiente para el organismo. Por otro lado, el gasto o la pérdida de las reservas de glucógeno pueden conducir después también a un estado de somnolencia, porque acuérdense que el sistema nervioso se nutre solamente de glucosa, de la glucosa que se encuentra en la sangre. Si hay poca glucosa en sangre porque no hay reserva, por lo tanto no se liberan a la sangre las reservas de glucógeno, el sistema nervioso, el cerebro, los nervios, se quedan sin combustible
y te empiezan a cansar. Y te empieza a dar sueño, te empieza a dar cansancio mental, no solamente físico. Por otro lado, la liberación de cortisol es muy poco conveniente porque genera proteólisis, o sea, degradación de las proteínas musculares. El cortisol literalmente te come los músculos, te los consume, ¿sí? Los rompe los músculos para liberar distintos compuestos. El principal de ellos es alanina, ¿sí? Aminoácidos que se van a utilizar después para ser metabolizados en el hígado y reconvertidos en glucosa. El proceso que se llama gluconeogénesis. Entonces no es conveniente que se libere mucha cantidad de cortisol en sangre. ¿Sí? De todas maneras, estos temas los vamos a ver más profundamente cuando veamos sistemas energéticos. Bien, por último, que hay que tener en cuenta, que como les dije hoy, que si siento sed, es porque ya estoy deshidratado. ¿Sí? El momento que yo empiezo a sentir que tengo sed, sí o sí, tengo que ingerir líquido, y preferentemente, si estoy haciendo actividad física, líquido que contenga una concentración de glucosa o de, digamos, que contenga sacarosa o glucosa en una concentración de 8 o 10%, y viene bien si tiene un poco de sal también, ¿sí? Porque la sal repone las pérdidas de sodio, que también perjudican, después traen consecuencias. Bien. Bien, aquí tienen todo el material para leer todo lo que acabo de explicar. ¿Sí? Acá está explicado, obviamente todo citado, todo esto, nada de lo que yo dije y nada de lo que está acá lo inventé yo, está todo debidamente citado con sus correspondientes autores, obtenidos de libros, de estudios científicos, de investigaciones científicas en fisiología del ejercicio. Por lo tanto, si tienen alguna duda sobre lo que yo dije, ¿sí? Pueden, o sobre lo que dice acá, pueden remitirse a las referencias bibliográficas correspondientes y buscar la información. Está todo debidamente citado, ¿sí? Siempre la cita la van a encontrar en color celeste y las referencias bibliográficas al final de el PowerPoint. Yo he subido también un video explicándoles cómo es la estructura de las citas y cómo buscar las citas o buscar las investigaciones científicas o los libros en Internet. Todo lo que yo cito es de acceso libre, ¿sí? Cualquier persona puede tener acceso a los trabajos de investigación o los libros que yo cito. Bien, todo esto ya lo dije. Bien, trastornos por calor. Acá vamos a tener los diferentes efectos o patologías momentáneas trastornos, mejor dicho, que se pueden generar por una alta temperatura corporal. Los calambres, en primer lugar, ¿sí? Son efecto de una de las consecuencias de un calor excesivo en el cuerpo. La mayoría de los autores está de acuerdo con que estos calambres, ¿sí? En general los calambres se producen por desequilibrio en la concentración de electrolitos, o sea, por una excesiva pérdida de sodio. ¿Sí? Pérdida de sodio y pérdida de agua, tanto deshidratación como hiponatremia, generan calambres. Bien. Calambres por calor, entonces, a causa de pérdida excesiva de sodio y de agua. Entonces, si nos hidratamos bien y si consumimos sodio junto con el agua, vamos a evitar los calambres. Y el magnesio. El magnesio también evita muchísimo los calambres, es muy efectivo. Consumo de cloruro de magnesio. Edema por calor, ¿sí? Es la inflamación que es causada en los miembros, tanto miembros inferiores como superiores, por el aumento de la vasodilatación periférica, o sea, vasodilatación en los vasos sanguíneos de la piel.
No es muy importante, pero también es un trastorno por calor. Síncope por calor, ¿sí? Ya es un poco más grave. Lo que caracteriza el síncope por calor es el desmayo, ¿sí? O sea, la fatiga, el cansancio, vómito, etc. Y el desmayo. El desmayo es lo que le caracteriza el síncope por calor general. La piel, por lo general, se encuentra fría y húmeda. ¿Está? En el caso del síncope o el desmayo por calor. Y en el golpe de calor, ¿sí? Por lo general la piel es caliente y seca, aunque hay casos de golpe de calor con piel fría y húmeda también. O sea, va variando. De acuerdo a los autores, varía. Eh, Hay que tener mucho cuidado. Bueno, esto ya lo dije en realidad, pero hay que tener cuidado con los niños, ya que los chicos, acuérdense, no tienen la misma capacidad que el adulto para transpirar y para perder calor. Entonces, si los pones a hacer actividad física en un lugar donde hace mucho calor, hay mucha humedad y encima la actividad física es intensa, produce mucho calor la actividad física, la temperatura del cuerpo puede aumentar muchísimo porque ellos no transpiran lo suficiente como para perder todo el calor que genera su cuerpo. Bien, entonces, ojo con eso. Bien, ahora vemos lo siguiente. Fíjense, realizo actividad física. Al realizar la actividad física aumenta la temperatura del cuerpo, ¿sí? Al aumentar la temperatura del cuerpo aumenta la cantidad de sangre que se envía a la piel para que se libere el líquido, la parte líquida de la sangre, plasma, la parte caliente, líquida y caliente de la sangre se elimine a través de la transpiración por las glándulas sudoríparas y salga al exterior. Esto va a generar deshidratación, ¿sí? Pérdida de líquidos del cuerpo, pérdida de agua por transpiración, va a generar deshidratación. A su vez, en estado de deshidratación va a disminuir el volumen de sangre, ¿sí? Voy a tener menos cantidad de sangre a expensas de una pérdida de la parte líquida de la sangre, voy a tener un menor volumen sistólico, por lo tanto, voy a tener un gasto cardíaco máximo menor, ¿sí? Todo esto ya lo vimos, menor gasto cardíaco máximo y menor cantidad de sangre en los músculos. Bien. Ay, espérate. Bien, todo esto, ¿sí? Todo esto va a disminuir el rendimiento deportivo. ¿Tá? A su vez, la deshidratación un estado de deshidratación va a generar un aumento de la liberación de hormona antidiurética, como habíamos dicho, lo que va a disminuir la cantidad de sangre que se envía hacia la piel para evitar, para que disminuya la transpiración. Y al disminuir la cantidad de transpiración, dejamos de perder calor, pero dejamos de perder calor, ¿sí? O sea, disminuye la cantidad de sudor, dejamos de perder calor y pero seguimos produciendo calor a través de la actividad física. O sea, se sigue produciendo calor por el ejercicio, pero se deja de eliminar ese calor porque cesa la sudoración. Esto que conduce a un aumento de la temperatura corporal que a su vez aumenta el riesgo de golpe de calor. Bien. Bien, hasta ahí nomás. Esto era simplemente para completar, para terminar de cerrar lo que es este tema. ¿Sí? Lo quería subir en el video anterior, pero se me hizo muy largo el video. Entonces lo termino en un cuarto video a la primera parte del sistema cardiovascular. Van a tener todas las referencias bibliográficas. Acuérdense, acceden a cualquiera de las referencias, pueden leer, ¿sí? Para sacarse las dudas. Si no, me escriben, me preguntan. Estamos. Saludos.